Página 70. En cuanto mi mente concibió esa idea nueva de la más pura y elevada manifestación artística, esa idea se juntó con el placer imperfecto que yo disfrutara en el teatro. Le añadió algo de lo que le faltaba y de su maridaje salió una impresión tan arrebatadora que exclamé: ¡qué artista tan grande! Quizá haya quien crea que yo en aquel momento no era sincero, pero recuérdese el caso de tantos escritores descontentos de una página que acaban de escribir y que al leer un elogio del genio de Chateaubriand, al evocar la memoria de un artista que quisieron igualar, tarareando, por ejemplo, una frase de Beethoven, cuya tristeza comparan con la que desearon infundir en su prosa, se empapan de tal modo en esta idea de genio que la añaden a sus propias producciones cuando tornan a pensar en ellas. No las ven ya como se aparecían al principio y dicen, arriesgándose a un acto de fe sobre el valor de su obra: ¡qué demonio, después de todo! Sin darse cuenta de que en ese total que provoca su satisfacción final han introducido el recuerdo de maravillosas páginas de Chateaubriand que asimilaron a las suyas, pero que al fin y al cabo no son suyas. Recuérdese a tantos hombres que creen en el amor de una querida que no ha hecho más que engañarlos, y ellos lo saben. Recuérdese el caso de los que esperan, alternativamente, ya una vida futura incomprensible cuando piensan, maridos inconsolables, en la mujer que perdieron y que siguen queriendo, o artistas en la gloria por venir que podrían alcanzar. Ya una nada tranquilizadora si piensan en los pecados que habrían de expiar después de muertos, si hay algo más, si hay algo más allá. Recuérdese también a esos turistas que se exaltan ante la belleza de un viaje visto en conjunto, aunque mirado día a día los aburrió. Y dígase luego si en la vida común que las ideas llevan en los senos de nuestra alma hay una sola idea de las que nos hacen felices que no haya ido antes, verdadero parásito, a pedir a otra idea vecina la mejor parte de la fuerza que le faltaba. Mi madre no parecía muy contenta de que papá no pensara ya en la carrera para mi porvenir, y yo creo que como a ella le preocupaba ante todo que yo tuviera una regla de vida para disciplina de los caprichos de mis nervios, lo que sentía más que el que yo dejara la diplomacia es que me entregase a la literatura. Pero déjalo, dijo mi padre. Lo primero es hacer con gusto las cosas. Ya no es un niño, ya sabe lo que le gusta. Es poco probable que cambie y puede darse cuenta de lo que ha de hacerle feliz en esta vida. Mientras que se decidía, gracias a la libertad que me daban las palabras de mi padre, si yo iba a ser o no feliz en esta vida, el hecho es que por lo pronto aquellas palabras paternales me dieron esa noche mucha pena. Hasta entonces, cada vez que mi padre había tenido conmigo uno de sus imprevistos rasgos de bondad, me entraban tales ganas de besar los colorados carrillos que asomaban por encima de sus barbas, que si no llegaba a hacerlo era solo por temor de que no le gustara. Pero ahora, lo mismo que un autor se asusta al ver que sus propias fantasías, que no consideraba de gran valor porque no las separaba de sí mismo, obligan a un editor a escoger un determinado papel, unos caracteres de imprenta acaso más hermosos de lo que la obra se merece. Me preguntaba yo si mis deseos de escribir eran realmente tan importantes que valían la pena de que mi padre derrochara con ellos tanta bondad. Pero sobre todo insinuó en mi alma dos sospechas terribles al hablar de que mis aficiones no cambiarían y de lo que iba a hacerme feliz. La primera era que, cuando yo me consideraba todos los días en el umbral de mi vida aún intacta,
que no empezaría hasta el otro día? En realidad, mi existencia ya había comenzado, más aún que lo que vendría después no sería muy distinto de lo que había venido hasta ahora. La segunda sospecha, realmente otra forma de la primera, era que yo no estaba situado aparte de las contingencias del tiempo, sino sometido a sus leyes, exactamente como esos personajes de novela que cabalmente por ello me inspiraban tal melancolía cuando en Combray, en mi garita de mimbre, leía yo sus vidas. Teóricamente ya sabemos que la Tierra gira, pero en realidad no lo notamos. El suelo que pisamos parece que no se mueve y ya vive uno tranquilo. Lo mismo ocurre con el tiempo en la vida. Y para hacernos ver cuán presto huyen los novelistas, no tienen más remedio que acelerar frenéticamente la marcha de las agujas y hacer al lector que franquee 10, 20 o 30 años en 2 minutos. En los primeros renglones de esta página nos dejamos a un amante henchido de esperanza. En las últimas líneas de la página siguiente nos lo encontramos octogenario, ya dando con sumo trabajo su paseo diario por el patio del asilo, sin contestar apenas a lo que le dicen, sin memoria del pasado. Mi padre, cuando decía de mí que ya no era un niño, que mis aficiones no cambiarían, me hizo representarme de pronto a mi propia persona dentro del tiempo y me infundió la misma tristeza que si yo hubiese sido, no ya el aislado decrépito, sino uno de esos héroes de los que nos dice el autor al final de un libro, con tono de indiferencia muy cruel. Cada vez sale menos del campo, ha acabado por irse a vivir allí definitivamente, etcétera. Entre tanto, mi padre, para anticiparse a las posibles críticas nuestras sobre su convidado, dijo a mamá: confieso que el bueno de Norpois ha estado un tanto académico, como tú dices. Cuando soltó aquello de que hubiese sido poco correcto hacer una pregunta al conde de París, yo tuve miedo de que te echaras a reír. Nada de eso, respondió mi madre. Me gusta mucho que un hombre de su mérito y de sus años conserve esa especie de ingenuidad que en el fondo indica honradez y buena educación. Ya lo creo, y eso no quita para que sea agudo e inteligente. Yo lo sé muy bien porque le veo en la comisión muy distinto de como ha estado aquí, exclamó mi padre, satisfecho al ver que mamá apreciaba al señor de Norpois y con deseo de convencerla de que todavía valía más que lo que ella creía, con esa cordialidad que tiene el mismo gusto en exagerar méritos que la malevolencia en menospreciarlos. ¿Cómo dijo eso de con los príncipes no sabe uno nunca? Sí, es verdad. Yo ya lo he notado. Es muy listo. Se ve que tiene una gran experiencia de la vida. Es raro que haya cenado en casa de los Swan. Y eso de que vaya allí gente al fin y al cabo buena, altos empleados. ¿Dónde habrá ido a pescarlos la señora de Swan? ¿Te fijaste con qué malicia dijo lo de es una casa donde van hombres solos sobre todo? Y los dos se ponían a imitar la manera que tuvo el señor de Norpois de decir esa frase, como hubiesen imitado una entonación de voz de Bressant o de Thiron en L'Aventurier o en Le Gendre de M. Poirier. Pero la que más saboreó una frase del embajador fue Francisca, que aún años después no podía estarse seria, cuando le recordaban que el señor de Norpois la trató de maestro cocinero de primer orden, frase que mi madre le transmitió como transmite un ministro de la guerra a las fuerzas las felicitaciones de un monarca extranjero después de la revista. Cuando mamá entró en la cocina ya estaba yo allí, porque había arrancado a la pacifista pero cruel Francisca la promesa de que no haría padecer mucho a un conejo que tenía que matar, y no sabía nada de esa muerte.
Francisca me aseguró que todo fue muy bien y muy deprisa. Nunca he visto a un animalito como ese. Ha muerto sin decir una palabra. Parecía que era mudo. Como yo no estaba al corriente del lenguaje de los animales, alegué que acaso los conejos no chillaran tanto como los pollos. Sí, está usted bueno, me dijo Francisca, indignada por mi ignorancia, con que los conejos no chillan tanto como los pollos. Lo que tiene es la voz aún más fuerte. Francisca recibió las enhorabuenas del señor de Norpois con esa soberbia sencillez y esa mirada alegre, aunque no fuera más que momentáneamente, inteligente de un artista cuando le hablan de su arte. Mi madre mandó a Francisca, ya hacía tiempo, a algunos restaurantes famosos para que la viera cómo guisaba allí. Y aquella noche, cuando yo oí a Francisca calificar de bodegones a los más célebres restaurantes, tuve el mismo regocijo que cuando en una ocasión me enteré de que la jerarquía de méritos de los actores no era la misma que la jerarquía de sus reputaciones. El embajador asegura, le dijo mi madre, que en ninguna parte se come una vaca fiambre y unos soufflés como los de usted. Francisca, con aire modesto y como el que rinde homenaje a la verdad, asintió a esa opinión, sin mostrarse impresionada por el título de embajador, porque decía del señor de Norpois, con la amabilidad que se debe a la persona que le ha tratado a uno de maestro cocinero, es un buen viejo como yo. Francisca quiso ver al señor de Norpois cuando éste llegó a casa, pero como a mamá no le gustaba que se anduviese mirando por detrás de las puertas o por las ventanas, y Francisca temía que los porteros o los otros criados contaran a la señora que había estado al acecho, porque Francisca veía por todas partes envidias y chismes que en su imaginación cumplían ese funesto y permanente oficio que cumplen en la de otras personas los jesuitas y los judíos. Se contentó con mirar desde la ventana de la cocina para no tener luego que andar discutiendo con la señora, y en la sumaria visión que tuvo del embajador se le figuró ver un parecido con el señor Legrand, por la agilidad, decía ella, aunque en realidad no había entre ambas personas rasgo alguno de semejanza. Pero vamos a ver, ¿cómo se explica a usted que a nadie le salga la gelatina mejor que a usted cuando quiere? Yo no sé por qué me transcurre eso, contestó Francisca, que no hacía una demarcación clara entre el verbo ocurrir en algunas de sus acepciones y el verbo transcurrir. Y con eso decía la verdad porque no podía o no quería revelar el misterio de la superioridad de sus gelatinas o sus cremas. Lo mismo que sucede a una gran elegante con su modo de vestirse o a una cantante con su canto. Sus explicaciones no nos dicen apenas nada. E igual ocurría con las recetas de nuestra cocinera. Es que lo cuecen deprisa y corriendo, respondió al hablar de los cocineros de los grandes restaurantes. Y no lo cuecen todo junto. La carne tiene que ponerse como una esponja y entonces se embebe el jugo hasta lo último. Sin embargo, había un café de esos donde entendían algo de cocina. Claro que no era una gelatina como la mía, pero estaba hecha despacio y los soufflés tenían bastante crema. ¿Es en casa de Henry?, preguntó mi padre, que había venido también a la cocina y que estimaba mucho el restaurante de la plaza de Gaillon, donde se reunía a comer en determinadas fechas con sus compañeros de cuerpo. No, no, dijo Francisca con suavidad que encubría un profundo desdén. Yo digo un restaurante más pequeño. ¿Ese Henry está bien? Sí, pero no es un restaurante, más bien es un boilón. ¿Será Weber? No, señor, el que yo digo es uno bueno. Ese Weber es el de la calle Royal,
Sí, pero no es un restaurante, es una cervecería. Me parece que ni siquiera sirven a la mesa, ni siquiera manteles tienen. Ponen las cosas encima de la mesa, como quien tira algo. Entonces es Cirro. Francisca se sonrió. Allí me parece que lo que hay, más que cocina buena, son señoras del gran mundo. Gran mundo significaba para Francisca cierta clase de mundo. Claro que eso hace falta para la gente joven. Nos íbamos dando cuenta de que Francisca, con su aparente simplicidad, era para los cocineros célebres un colega, mucho más terrible que lo que pueda ser la más infatuada y envidiosa de las actrices. Apreciamos, sin embargo, que tenía en el sentido justo de su arte y un gran respeto a las tradiciones porque añadió: no, el que yo digo es un restaurante que se parecía a una cocina de casa particular. Es un establecimiento muy consecuente. Trabajaba mucho. Ya ganaban allí perras, ya, porque Francisca, muy arreglada, contaba por perras, no por luises, como los jugadores desbancados. La señora sabe dónde digo, allí en los grandes bulevares, un poco hacia lo último. El restaurante del que estaba hablando con esa mezcla de equidad y sencillez era el Café Inglés. Cuando llegó el 1 de enero, hice primero las visitas a la familia con mamá. Para no cansarme, las clasificó de antemano con ayuda de un itinerario que trazó mi padre, por barrios y no ateniéndonos al grado exacto de parentesco. Pero apenas entrábamos en la sala de una prima lejana, donde íbamos antes porque su casa estaba, al contrario del parentesco, muy cercana. Mi madre se asustaba de ver allí, con sus castañas en dulce o garapiñadas en la mano, a un íntimo amigo del más susceptible de nuestros tíos, al que iría a contarle enseguida que no habíamos empezado por él nuestras visitas. Mi tío se daría por ofendido, de seguro. Le hubiese parecido muy natural que fuéramos desde la Magdalena al jardín de plantas, donde él vivía, sin pararnos en San Agustín, para tener que volver luego a la calle de la Escuela de Medicina. En cuanto se acabaron las visitas, mi abuela nos dispensaba la suya porque ese día cenábamos en su casa. Me fui corriendo a los Campos Elíseos para entregar a nuestra vendedora y que ella se la diera a la criada de los Swan, que iba a su puesto varias veces a la semana por pan de miel, una carta que me decidí a mandar a mi amiga el día de Año Nuevo. Aquella tarde en que me hizo sufrir tanto, decíale en ella que nuestra amistad vieja se borraba con el año que acababa de terminar, que yo daba por olvidadas mis quejas y mis decepciones y que desde el 1 de año íbamos a levantar una amistad nueva, tan sólida que nada podría destruirla, y tan maravillosa que yo esperaba que Gilberta pusiese cierta coquetería en que no perdiera nunca su belleza, y que me avisara a tiempo, como yo prometía hacerlo también por mi parte, si veía surgir el menor peligro de que se estropeara. Al volver Francisca, me hizo pararme en un puesto esquina a la calle Royal, donde compró para sus aguinaldos retratos de Pío IX y de Raspael. Yo compré uno de la Verma. Tantas admiraciones excitaba al artista que parecía muy pobre aquel rostro único que tenía para responder a todas, precario e inmutable, como la vestimenta de esas personas que no tienen traje de repuesto, ese rostro en el que tenía que exhibir siempre lo mismo, una arruguita encima del labio superior, unas cejas enarcadas y algunas particularidades físicas siempre idénticas y que estaban a la merced de un golpe o de una quemadura.
Por lo demás, ese rostro no me hubiese parecido bonito en sí mismo, pero me inspiraba la idea, y por ende el deseo, de besarle a causa de todos los besos que debía de haber recibido. Esos besos que aún parecía estar solicitando desde el fondo de la tarjeta de álbum, con el mirar de cariñosa coquetería y la sonrisa de ingenuo artificio, porque la Berma debía de sentir de verdad hacia muchos mozos los deseos que confesaba bajo su disfraz de personaje de Fedra. Deseos que le sería muy fácil satisfacer por todo, hasta por el prestigio de su nombre que realzaba su belleza y prolongaba su juventud. La tarde iba cayendo. Me paré delante de una cartelera donde se anunciaba la representación que daba la Berma el 1 de año. Corría un viento suave y húmedo. Ese tiempo me era bien conocido. Tuve la sensación y el presentimiento de que el día de Año Nuevo no era un día distinto de los demás. No era el primer día de un mundo nuevo en el que yo podría, probando mi suerte, aún no mellada, rehacer mi amistad con Gilberta como en el tiempo de la creación, como si todavía no existiese el pasado, como si hubieran sido reducidas a la nada todas las decepciones que a ratos me causara Gilberta y los indicios para el porvenir que de ella pudiesen deducirse. Un mundo nuevo en el que no subsistiese nada del antiguo, nada, más que una cosa, mi deseo de que Gilberta me quisiera. Comprendí que si mi corazón ansiaba que en torno suyo se renovara aquel universo que no le había satisfecho, es porque él, mi corazón, no había cambiado. Y me dije que tampoco había motivo para que hubiese cambiado el de Gilberta, que aquella nueva amistad era la misma de antes, como ocurre con los años nuevos, que no están separados por un foso de los demás. Esos años que nuestro deseo, impotente para llegar a su entraña y modificarlos, reviste, sin que ellos lo sepan, de un nombre diferente. De nada servía que yo dedicara este que empezaba a Gilberta, y que, como se supone una religión a las leyes ciegas de la naturaleza, intentara imprimir al día 1 de año la idea particular que yo formaba de él. Todo en vano. Sentí que él no sabía que le llamábamos el día de Año Nuevo, que expiraba en el ocaso de un modo que para mí no era nuevo, y en el viento suave que soplaba por alrededor de la cartelera vi reaparecer la materia eterna y común, la humedad familiar, el inconsciente fluir de los días de siempre. Volví a casa. Acababa de vivir el 1 de año de los hombres viejos, que se distinguen ese día de los jóvenes no porque les dan aguinaldos, sino porque no creen en el año nuevo. Yo tuve aguinaldos, sí, pero no el único que me habría alegrado, una esquela de Gilberta. Y sin embargo, yo aún era joven, puesto que le había escrito una carta donde le contaba los solitarios ensueños forjados por mi cariño, en la esperanza de suscitar en ella ensueños semejantes. Y la pena de los hombres que envejecen es el no soñar ya siquiera en escribir cartas de esas, porque saben que son ineficaces. Me acosté y los ruidos callejeros, que se prolongaron más aquella noche de fiesta, me tuvieron desvelado. Pensaba en todas las personas que acabarían la noche entre placeres, en el amante, en la tropa de calaveras quizá, que irían unos y otros a buscar a la Berma cuando acabara la representación que yo vi anunciada. Y ni siquiera podía decirme, para calmar la agitación que esa idea me causaba en la noche de desvelo, que la Berma acaso no pensara en el amor, puesto que los versos que recitaba y que tan estudiados tenía le recordaban a cada instante que es delicioso, cosa que ella ya sabía, y tan perfectamente que daba forma a las conmociones que inspira el amor, bien conocidas, pero que ella revestía de violencia nueva e insospechada dulzura. Ante asombrados espectadores que ya las habían sentido por cuenta propia. Volví a encender la bujía para contemplar otra vez su rostro, y al pensar en que esa cara sería en ese momento
acariciada indudablemente por unos hombres, y que yo no podía impedirles que dieran a la berma, y de ella recibieran goces vagos y sobrehumanos, sentía una emoción más que voluptuosa, cruel, una nostalgia agravada por el sonar de un cuerno, ese cuerno que se suele oír en el carnaval y en otras fiestas, y que como no tiene poesía es ahora que sale de un tabernucho, más que triste que le soir au fond du bois. Y en aquel momento quizá no fuera la esquela de Gilberta lo que yo hubiese necesitado. Nuestros anhelos van enredándose unos con otros, y en esta confusión de la vida es muy raro que una felicidad venga a posarse justamente encima del deseo que la llamaba. Seguí yendo a los Campos Elíseos los días que hacía buen tiempo, por unas calles donde había casas elegantes y rosadas que, como entonces estaban muy de moda las exposiciones de acuarelistas, se bañaban en un cielo ligero y móvil. Mentiría si dijese que los palacios de Gabriel me parecían en aquellos tiempos más hermosos, ni siquiera de distinta época que las casas de por alrededor. El edificio que a mí me parecía tener más estilo y mayor antigüedad era, ya que no el Palacio de la Industria, el Trocadero. Mi adolescencia, sumida como estaba en agitado sueño, envolvía en una misma ilusión todo el barrio por donde le iba paseando, y nunca se me ocurrió que pudiera haber un edificio del siglo XVIII en la calle de Royal, lo mismo que me habría asombrado saber que la Porte Saint-Martin y la Porte Saint-Denis, obras magistrales del tiempo de Luis XIV, no eran contemporáneas de los más recientes inmuebles de esos sórdidos distritos. Tan solo una vez me hizo pararme uno de los palacios de Gabriel, y fue porque había caído la noche y sus columnas, inmaterializadas por el claror de la luna, parecía que estaban recortadas en cartón, y al traerme a la memoria una decoración de la época de la ópera Orfeo en los infiernos, me hicieron por primera vez una impresión de cosa bella. Y entre tanto, Gilberta seguía sin volver por los Campos Elíseos, y yo tenía gran necesidad de verla, porque ni siquiera me acordaba ya de su cara. El modo inquisitivo, ansioso, exigente, con que miramos a la persona querida, la espera de una palabra que nos dé o no, o nos quite la alegría de una cita para el otro día, y mientras esa palabra se formulaba, las figuraciones alternativas, si no simultáneas, que nos hacemos de gozo y de desesperación, son cosas que contribuyen a que nuestra atención frente al ser amado sea harto temblorosa, para que podamos obtener una imagen suya bien clara. ¿Y acaso suceda también que esa actividad de todos los sentidos, a la vez que intenta conocer por medio de las miradas lo que está más allá de ellas, se entrega con demasiada indulgencia a las mil formas, a los sabores, a los movimientos de la persona viva, a todas esas cosas que de costumbre inmovilizamos cuando no sentimos amor? En cambio, el modelo amado está siempre moviéndose, y no tenemos de él más que malas fotografías. Yo, en verdad, no sabía cómo estaba hecha la cara de Gilberta más que en los momentos divinos en que la animaba para mí. Solo me acordaba de su sonrisa. Y como no podía ver por muchos esfuerzos que hiciera para recordarlo, aquel rostro queridísimo, me irritaba el encontrar en mi memoria con definitiva exactitud las caras inútiles y sorprendentes del hombre de Tío Vivo y de la vendedora de barritas de caramelo, como sucede a esas personas que perdieron un ser querido y no logran volver a verle en sueños, y se exasperan al encontrarse continuamente en sus pesadillas a tantas personas insoportables que ya basta y sobra con verlas en estado de vigilia, y en su impotencia para representarse el objeto de su dolor,
casi se acusan de no sentir bastante dolor. Así, yo no distaba mucho de creer que, al no poder acordarme de la fisonomía de Gilberta, es que la había olvidado, que no la quería ya. Por fin volvió a jugar casi a diario, poniendo ante mi vista nuevas cosas que desear y que pedirle para el otro día, y en ese sentido convirtiendo mi cariño cada día en un cariño nuevo. Pero hubo una cosa que cambió una vez más y de modo brusco la manera que tenía de planteárseme todas las tardes, a eso de las 2, el problema de mi amor. Es que el señor Swann había cogido la carta que yo escribía a su hija, o es que Gilberta me confesaba ahora por fin, con objeto de que fuera yo más prudente, un estado de cosas ya antiguo, como yo le dijera cuánto admiraba a su padre y a su madre, tomó esa actitud vaga, henchida de reticencias y de secreto, que solía tomar cuando le hablaban de sus quehaceres, de sus compras y de sus visitas, y acabó por decirme de golpe, pues, ¿sabe usted? Ellos no le pueden tragar, y escurridiza como una ondina, que así era ella, se echó a reír. Muchas veces la risa de Gilberta no estaba acorde con sus palabras y parecía describir en otro plano una superficie invisible, como hace la música. Los señores de Swann no dijeron a Gilberta que dejara de jugar conmigo, pero se le figuraba a ella que sus padres hubiesen preferido que no empezáramos a jugar juntos. No veían con agrado mi trato con ella porque no me creían de grandes prendas morales y se figuraban que no ejercía en su hija más que una mala influencia. Y yo me representaba esa clase de muchachos poco escrupulosos, a los que Swann se imaginaba que no me parecía yo, como personas que detestaban a los padres de su novia, que los halagan cuando están delante y después, a solas con ella, se burlan de ellos y le incitan a que los desobedezca, y que si al fin conquistan a la muchacha, luego no dejan ir a ver a sus padres. A estos caracteres, que no son nunca aquellos con que se ve a sí mismo un gran miserable, oponía mi corazón con violencia suma los sentimientos que le inspiraba Swann, tan fogosos, por el contrario, que yo estaba seguro de que, de haberlo sospechado en mí, se habría arrepentido de su juicio como de un error judicial. Tuve el atrevimiento de escribirle una larga carta donde le contaba todo el afecto que por él sentía, y se la confié a Gilberta para que se la entregase. Gilberta accedió, pero, ay, que sin duda me tenía por más impostor aún que lo que yo me figuraba. No prestó fe a la veracidad de esos sentimientos que yo le describía en 16 carillas, con tanta exactitud. La carta mía, tan sincera y tan ardiente como las palabras que dije al señor de Norpois, no logró más éxito que estas. Al otro día Gilberta me llevó a un paseo lateral y allí, ocultos tras un bosquecillo de laureles y sentados en sendas sillas, me contó que su padre, al leer la carta, se encogió de hombros y dijo: «Todo esto no quiere decir nada, lo que demuestra es que tengo mucha razón». Y yo, que sabía lo puro de mis intenciones y lo bondadoso de mi alma, me indigné de que mis palabras no hubiesen hecho la más ligera mella en el absurdo error de Swann, porque entonces yo estaba seguro de que era un error. Tenía yo la sensación de haber descrito con tanta exactitud ciertas irrecusables características de mis sentimientos generosos que, si después de eso Swann no los había sabido reconstruir enseguida y no los había venido a pedir perdón confesando que se había equivocado, tenía que ser porque él no sintió nunca esos nobles sentimientos, lo cual debía de incapacitarle para comprenderle en los demás. Y puede que todo proviniera de que Swann sabía que muchas veces la generosidad no es sino el aspecto interior que toman nuestros sentimientos egoístas cuando todavía no los hemos denominado y clasificado.
¿Acaso descubrió en aquella simpatía que yo le expresaba solo el simple efecto y la confirmación entusiasta de mi amor a Gilberta, el cual amor, y no mi secundaria veneración por Swann, sería fatalmente en lo porvenir norma de mis actos? Y no me era posible compartir sus previsiones porque ya no había logrado abstraer mi amor de mi propia persona, incluirle en la generalidad de los demás amores y soportar experimentalmente sus consecuencias. Así que me desesperé. Fue menester separarme un momento de Gilberta porque Francisca me había llamado y tuve que acompañarla a un pabelloncito con celosías verdes muy parecido a los antiguos fielatos del París viejo, donde estaban instalados hacía poco lo que en Inglaterra llamaban lavabos y en Francia, por una anglomanía mal informada, water closets. De las paredes viejas y húmedas de la entrada, en donde yo me quedé esperando a Francisca, se desprendía un fresco olor al lugar cerrado que, aliviándome de la pena que en mí despertaran las palabras de Gilberta, me llenó de un placer que no era del mismo linaje de los otros placeres, que nos dejan aún más inestables y sin poder retenerlos y poseerlos, sino un placer consistente en el que yo podía apoyarme, delicioso, apacible y henchido, de verdad duradera, cierta e inexplicada. Yo hubiese querido, como antaño en mis paseos por el lado de Guermantes, intentar profundizar en la seducción de esa impresión que me había sobrecogido y estarme quieto, interrogando aquella aviejada emanación que me invitaba no ya a gozar del placer que me daba por añadidura, sino a descender hasta la realidad que en sí me ocultaba. Pero la encargada del establecimiento, una vieja con la cara enyesada y peluca rojiza, empezó a hablarme. Francisca la consideraba de muy buena casa. Su hija se había casado con lo que Francisca denominaba un muchacho de familia, es decir, un ser a quien ella encontraba más diferencias con un artesano que las que veía San Simón entre un duque y un hombre salido de la hez del pueblo. Indudablemente la encargada para llegar a este estado debió de pasar por reveses de fortuna, pero Francisca afirmaba que era marquesa de la familia de San Ferrol. La tal marquesa me aconsejó que no estuviera allí al fresco y hasta me abrió un retrete diciéndome, pase usted si quiere, este está muy limpio y no le cobraré nada. Quizá lo hacía como las señoritas dependientas de casa de Gaucher me ofrecían bombones que tenían encima del mostrador bajo unas campanas de cristal, bombones que mamá me prohibía. Ay, que aceptara, o acaso, menos inocentemente, como la florista vieja que llenaba a mamá sus jardineras y que al darme una rosa ponía unos ojos muy tiernos. En todo caso, si la marquesa tenía afición a los jovenzuelos y les abría la puerta hipógea de esos cubículos de piedra donde los hombres están acurrucados como las esfinges, debía de ir buscando en su generosidad, más que la esperanza de corromperlos, el placer que se siente en mostrarse vanamente pródigo con las personas queridas, porque nunca vi que tuviera más visitas en una guarda viejo del jardín, en un guarda viejo del jardín. Un momento después, Francisca y yo nos despedimos de la marquesa, y yo me separé de Francisca para volver a Gilberta. La vi enseguida sentada en su silla detrás del bosquecillo de laureles. Era para que no la vieran sus amigas. Estaba jugando al escondite. Fui a sentarme a su lado. Llevaba una gorra achatada que le caía bastante sobre los ojos, prestándole ese mismo mirar, por bajo, pensativo y engañoso, que cuando la vi por vez primera en Combray. Le pregunté si no habría medio de que yo tuviera una explicación verbal con su padre. Gilberta me dijo que ya se lo había propuesto, pero que su padre consideraba que sería inútil. Tenga, añadió,
No me deje usted con la carta, voy a buscar a las otras, porque no me han encontrado. Si Swann hubiese llegado entonces, antes de coger yo aquella carta de la sinceridad, esa carta por la cual me parecía insensato que no se dejara convencer, quizá habría visto que él tenía razón, porque al acercarme a Gilberta, que echada para atrás en su silla, me decía que cogiera la carta, pero sin dármela, me sentí tan atraído por su cuerpo que le dije, vamos a ver si usted no me impide que la coja y cuál de los dos puede más. Ella escondió la carta detrás de su cuerpo, y yo le eché las dos manos por el cuello, alzando las trenzas que aún llevaba colgando, bien porque estuviera todavía en edad de eso, bien porque su madre quisiera hacerla pasar por más niña, con objeto de rejuvenecerse ella. Nos agarramos, yo hice por traerla hacia mí, ella se resistía y se le pusieron los carrillos encendidos por el esfuerzo, rojos y redondos, cual cerezas. Se reía como si le hiciese cosquillas. Yo la tenía bien enlazada con mis piernas, lo mismo que un arbusto al que se quiere trepar, y en medio de aquella gimnasia que yo hacía, sin que se acelerara apenas la sofocación que me causaba el ejercicio muscular y el ardor del juego, se escapó mi placer como unas cuantas gotas de sudor arrancadas por el esfuerzo, y sin que me quedase ni siquiera tiempo de saborearlo, enseguida cogí la carta. Entonces Gilberta me dijo bondadosamente, bueno, si usted quiere, podemos pelear aún otro poco. Quizás se había dado cuenta de que mi juego tenía otro objeto que el que yo declaraba, pero no supo notar si lo había logrado o no. Y yo, que tenía miedo de que lo hubiese notado, y cierto movimiento retráctil y contenido de pudor ofendido que hizo un momento después, me obligó a pensar que mi temor no era equivocado. Acepté la pelea de nuevo, temeroso de que ella se figurase que yo no me propondría otra cosa que aquella que después de realizada no me dejó ganas más que de estarme quieto a su lado. Al volver a casa vi por un recuerdo brusco la imagen hasta entonces oculta que me acercó, pero sin dejarme verla ni reconocerla. Aquel frescor casi de hollín del pabelloncito verde. Era dicha imagen la del cuartito de mi tío, Adolfo en Combray, que en efecto exhalaba el mismo olor a húmedo, pero lo que no pude comprender y dejé el averiguarlo para más tarde fue el por qué me produjo tal sensación de felicidad el retorno de una imagen tan insignificante. Y mientras lo descubría, me pareció que yo merecía realmente el desdén del señor de Norpois, porque hasta aquí había preferido a todos los escritores ese que él llamaba un simple artista de flauta, y porque me exaltaba sinceramente no al contacto de una idea importante, sino al de un olor a cosa enmohecida. Desde algún tiempo atrás, en algunas casas, cuando una visita hablaba de los Campos Elíseos, las madres acogían ese nombre con el mismo gesto malévolo que se pone al oír hablar de un médico afamado al que ellas dicen haber visto diagnosticar erróneamente demasiadas veces para que puedan seguir teniendo confianza en él. Aseguraban que esos jardines no sentaban bien a los niños y que podían citarse más de un dolor de garganta, varios sarampiones y bastantes fiebres de las que era responsable. Y había algunas amigas de casa que, sin dudar abiertamente del cariño de mamá por mí, deploraban, sin embargo, su ceguera en seguir mandándome a ese sitio. A pesar de la frase consagrada, los neurópatas son las personas que menos acaso se hacen. Ven en ellos tantas cosas que los alarman y que después se dan cuenta que no eran en realidad alarmantes, que acaban por no dar importancia a ninguna. Tan a menudo les grita su sistema nervioso, ¡socorro!, igual que si los amenazara una enfermedad grave, solo porque van a nevar solo porque va a nevar o porque se mudan de casa, que se acostumbran a no tener ya en cuenta esos avisos, como le ocurre a un soldado
que en el ardor de la acción apenas si se entera de ellos y es capaz, aunque se esté muriendo, de seguir por unos días haciendo la misma vida del hombre sano. Una mañana, cuando yo llevaba ordenados dentro de mí mis padecimientos de costumbre, de cuyo circular constante e intestino tenía yo apartado mi espíritu lo mismo que del circular de la sangre, fui corriendo hacia el comedor, donde ya estaban mis padres sentados a la mesa, y después de decirme a mí mismo que muchas veces tener frío no significa necesidad de calentarse, sino otra cosa, por ejemplo, que le han regañado a uno, y que no tener gana puede significar que va a llover, o no que uno no debe comer. Me puse a la mesa y en el instante de ir a tragar el primer bocado de una apetitosa chuleta sentí una náusea y un mareo que me hicieron pararme y que era la respuesta febril de una enfermedad ya comenzada, cuyos síntomas se enmascararon tras el hielo de mi indiferencia, pero que rechazaba tercamente ese alimento que yo no estaba en disposición de absorber. En el mismo momento se me ocurrió que si se daban cuenta de que estaba malo, no me dejarían salir, y esta idea me dio fuerza, lo mismo que el instinto de conservación se la daba a un herido, para arrastrarme hasta mi cuarto, donde vi que tenía una fiebre de 40 grados, y para prepararme a salir con dirección a los Campos Elíseos. Mi pensamiento, a través de aquel cuerpo lánguido y permeable que le envolvía, se posaba todo sonriente en el placer de jugar a justicias y ladrones con Gilberta. Lo exigía una hora después, sin poder apenas sostenerme, pero feliz por estar al lado de ella. Aún tenía fuerzas para saborear ese goce. A la vuelta, Francisca declaró que me había puesto malo, que debía haber cogido un calofrío, y el doctor, que llamaron enseguida, dijo que prefería la severidad y la virulencia de la subida febril que llevaba consigo mi congestión pulmonar y que no sería más que fuego de virutas, a otras formas más insidiosas y latentes. Desde algún tiempo atrás me sentía yo propenso a tener ahogos, y el médico, a pesar de la desaprobación de mi abuela, que me veía ya morir de alcoholismo, me recomendó, además de la cafeína que me había recetado para ayudarme a la respiración, que tomara cerveza, champán o coñac cuando sintiese que se acercaba un ahogo, que así abortarían, decía el médico, en la euforia determinada por el alcohol, y muchas veces no me cabía más remedio que no intentar disimular mi estado de ahogo, casi de exhibirlo, para que mi abuela dejase que me diera alcohol. Además, cuando sentía yo que el malestar se acercaba, sin saber nunca las proporciones que tomaría, me preocupaba el disgusto que iba a tener mi abuela, al que yo temía más aún que a mi dolencia. Pero al mismo tiempo mi cuerpo, ya por ser excesivamente débil para guardar el solo secreto de mi malestar, ya porque temiera que en la ignorancia del mal inminente se exigiera de él algún esfuerzo imposible o peligroso, me dictaba la necesidad de ir a avisar a mi abuela en cuanto me sentía malo, con una exactitud en la que acabé por poner una especie de escrúpulo fisiológico. Y apenas me notaba algún síntoma desagradable, sin poder discernirle aún claramente, mi cuerpo se sentía todo apurado hasta que se lo comunicaba a mi abuela. Si ella fingía no darle importancia, mi cuerpo me pedía que insistiese. Y yo muchas veces me excedía y veía asomar en aquel rostro querido, que ya no sabía dominar sus emociones, tan bien como antes, una expresión de piedad y una contracción de dolor. Mi corazón se retorcía al ver aquella pena y me echaba en sus brazos como si pudiesen borrarla mis besos, como si mi cariño pudiera yo dar tanta alegría a mi abuela como con mi bienestar. Y como los escrúpulos se calmaban ya con la certidumbre de que la abuela estaba enterada de mi sufrimiento, mi cuerpo no se oponía a que la tranquilizara. Hacía yo protestas de que ese sufrimiento no era penoso. Decía que no había motivo para compadecerse de mí, que no tuviese duda de que me sentía feliz. Mi cuerpo ya había logrado toda la compasión que se merecía, y con tal que se supiera que tenía
un dolor en el costado derecho, no veía inconveniente en que declarase yo que ese dolor no era malo y no servía de obstáculo a mi bienestar, porque mi cuerpo no se jactaba de filósofo, su cuerda no era esa. Página 90.